Muchas gracias, presidente. Una ley como esta debe ser consultada con la sociedad y ponerla a consideración de ustedes. Para mí el día de hoy es un privilegio. Me refiero a la ley reglamentaria del artículo 35 en su fracción octava, que se refiere a la consulta popular. El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que se refiere a la reforma política, en la que se inscribe en su fracción octava la consulta popular. La ley reglamentaria del 35 constitucional en su fracción octava debe quedar aprobada antes del 30 de agosto y por lo tanto es en este periodo de sesiones donde debe analizarse y publicarse. El 35 constitucional en su fracción octava constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales para la democracia, misma que avanza si se incluye a la democracia participativa como un complemento de la democracia representativa. La democracia participativa, directa, libre, garantiza uno de los principios constitucionales de que la soberanía reside en el pueblo, no solo durante la elección de representantes, sino en todo momento. Varias entidades del país ya tienen leyes como esta para hacer efectiva la democracia participativa. A nivel federal solo tenemos la protección constitucional y es nuestra obligación en el presente periodo ordinario emitir la ley reglamentaria del 35 constitucional, fracción octava. Es el momento de tener una ley federal de consulta popular, entendiéndola como una herramienta valiosa para mejorar la organización social y la toma de decisiones trascendentales. Quiero dejar constancia que nuestra concepción de democracia participativa en el PRD es muy amplia, de mayor alcance. Nos parece que la aprobada en la pasada legislatura es limitativa de los derechos ciudadanos a participar en consultas populares, limitaciones que tal vez en otro momento debemos superar. Por ejemplo, pusieron que solo podrá hacerse una consulta cada 3 años, o que la consulta debe hacerse simultáneamente a la fecha de la jornada electoral federal y que solamente deben hacerse 2 preguntas en cada consulta. Evidentemente que no estamos de acuerdo en esas limitaciones asfixiantes. Sin embargo, en esta iniciativa nos estamos allanando a ellas con el claro propósito de avanzar en la institucionalización y vigencia de esta herramienta que permita ir garantizando un derecho democrático fundamental en beneficio de la sociedad. Son 8 propuestas concretas. Una, en las disposiciones generales se establece el objetivo y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular. Se establece como mecanismo de consulta el plebiscito y el referéndum. Se establecen también que los temas de consulta deben ser de trascendencia nacional y entre ellos se excluye los derechos humanos, los instrumentos internacionales, los temas de seguridad nacional, el ingreso y el gasto público, la materia electoral, la disciplina de Fuerzas Armadas, temas colocados en la Constitución de la que me refiero. Segundo tema son los principios de la consulta. Los principios que van a regir la consulta popular son la autonomía, la corresponsabilidad, la democracia, la solidaridad y la legalidad. Tercera propuesta, los responsables para aplicar esta ley serán el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se aplicará en forma supletoria el Código Federal para Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. Cuarta propuesta, se establecen los derechos de las y los ciudadanos. Son derechos irrenunciables, entendidos como derechos ya ganados: promover la consulta, solicitarla, participar directamente en ella, impulsar
impugnar los resultados ante las instancias correspondientes, denunciar a personas o autoridades que contravengan a estas disposiciones, y queda muy especificada la prohibición de partidos políticos de promover consultas populares para evitar que la decisión ciudadana pierda soberanía o se convierta en un proselitismo político. Quinta propuesta: el plebiscito, el referéndum, la regulación compartida son los mecanismos de consulta popular. Para hacer más comprensible el método de consulta popular, se especifica que se hará mediante estos métodos. Ambos mecanismos tienen una regulación compartida. Es el Congreso de la Unión quien hace la recepción de la solicitud, hace el trámite de la petición, emite la convocatoria y emite también la declaración de validez con efectos vinculatorios. Quienes pueden presentar las peticiones son el presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión y al menos 2% de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal. La cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse en cada consulta será al máximo 2, de manera legible y comprensible. La cantidad de consultas se desprenden de la reforma constitucional, que establece que solo podrá realizarse una consulta cada 3 años en la misma fecha de la jornada electoral correspondiente. Por ello es que se establecen criterios de prioridad: ser de interés público, ser de impacto en el desarrollo sustentable y ser de urgente resolución. En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las universidades y todas las organizaciones de la sociedad civil. Tendrán efectos vinculatorios si el resultado aprobatorio alcanza al menos el 40% del padrón de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores. En sexta propuesta, se especifica que en caso de aplicar el plebiscito y en qué casos aplicar el referéndum. El plebiscito es para actos o decisiones y el referéndum es para omisiones o para leyes. En cada uno de estos mecanismos se establecen los requisitos necesarios para hacer la petición o la trascendencia nacional que deberán de tener los temas. Por lo tanto, y esto es sumamente importante, queda establecido que si el resultado del plebiscito desaprueba la decisión o el acto ejecutado, el plazo para su corrección no podrá ser mayor de 30 días. Asimismo, si el resultado del referéndum desaprueba los cambios u omisiones en las leyes o la Constitución, el plazo para su corrección no puede rebasar los 30 días. Respecto de las sanciones, se prevé el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades y ciudadanos, y las sanciones son de tipo penal y administrativo, como ya hay otras leyes al respecto. Por último, la octava propuesta, se prevé que en el presupuesto de egresos de la Federación se contemple una partida especial dentro del presupuesto del IFE para la organización, desarrollo y cómputo y declaración de resultados. Esta iniciativa que presentamos el senador Manuel Camacho Solís y su servidora es importante porque pone el acento en que la soberanía radica en el pueblo y éste tiene derecho de ser parte en la toma de decisiones. Tiene un alcance limitado porque respeta los criterios de la reforma constitucional. Es una ley reglamentaria del 35 constitucional en su fracción octava y es el inicio, tan solo el inicio, de un proceso que puede culminar en el derecho pleno de la ciudadanía a decidir de manera directa sobre temas de interés nacional que impacten en el bienestar propio o de sus familias y ponga en manos de la ciudadanía temas torales para nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.